La consultora analítica. Hola Rodrigo, Nico Yacoy, buenas tardes. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchísimas gracias por atendernos y queremos charlar con vos un poquito sobre este anuncio de esta mañana, a mediodía, el ministro Dietrich y compañía a propósito del nuevo cuadro tarifario para el transporte. Contame qué te parece, qué significa propiamente. Mirá, lo que tenemos que analizar primero es un poco el impacto que va a tener esto en la dinámica de precios. Y bueno, solo el aumento de colectivos, si bien hay que tener en cuenta que va a haber una tarifa social que va a atenuar un poco el impacto directo, pero tenemos que pensar que más o menos va a tener una incidencia de casi un punto, si sumamos entre colectivos y trenes, 1,5 puntos, ¿no?, de aceleración sobre el índice de precios, con lo cual estaríamos hablando que en abril ya la inflación nuevamente estaría por encima del 4%, y lo que marca es un primer semestre, digamos, mucho más pesado para el bolsillo de las familias de lo que esperábamos, ¿no? Con una dinámica, con una suba que según las primeras estimaciones en Capital Federal va a rondar el 4% por mes, ¿no? Un registro muy elevado. Sí, estaba pensando en esto. Vos sabés que alguien hoy comentaba algo así como el efecto que esto iba a tener en la inflación, en el sentido de que iba a ser derivado de los precios. Bueno, no es propiamente el caso, porque esto es un costo que termina en el laburante, digamos, que no lo puede pasar a nada, como no sea la discusión por su salario, y eso está saldado antes. Sí, a ver, es así, pero claramente cuando los sindicatos se sienten a negociar nuevamente con las empresas allá por mitad de año, si vos acumulaste 4% de inflación, vas a ver tenido en el primer semestre prácticamente el objetivo de inflación que planteó el gobierno, entonces para todo el año, con lo cual para todo el año, claro, exactamente. Entonces el gobierno está hablando de 25% de inflación para el año. Está bien, hay que hacer distinciones, no, digamos, las subas de precios impactan mucho más en Capital Federal porque están estos ajustes pendientes que en el interior del país ya se habían generado. O sea, un colectivo en Córdoba, en Bahía Blanca, en Neuquén, no vale lo que vale acá, digamos, vale mucho más. Entonces ahí los aumentos ya se habían generado. Entonces me parece que esto de alguna forma va a retroalimentar las presiones en las negociaciones salariales que van a venir a mitad de año, y de nuevo, ¿no? Son ajustes que bueno, que se tenían que dar, pero la discusión es si es el momento más apropiado para hacerlo con un consumo y una actividad económica en baja. Lo peor, Rodrigo, es que es muy difícil encontrar un momento apropiado. Sí, para estas cosas siempre es difícil, nunca es un buen momento, pero bueno, me da la impresión de que el gobierno podría haber utilizado un poco más, tomarse un poco más de tiempo para tomar estas noticias. Mira, más tiempo. Sí, yo creo que algunos aumentos se podrían haber pospuesto, para, digamos, no hacer que toda la carga del ajuste de la actividad termine siendo tan intenso ahora. Me parece que lo que estamos viendo es una retracción muy importante de la actividad, y creo que el gobierno tiene un desafío para volver a poner en marcha. Ya, digamos, la inflación es un problema, pero ya tenemos que empezar a hablar de actividad económica y de empleo también. Totalmente. Rodrigo, ¿tenés mapeado más o menos cuál sería la tarifa plena y qué tanto se acerca esta modificación, estos aumentos a esa tarifa que se llama plena? Mira, no tengo el dato, pero estamos hablando, cambia en función del servicio. No tengo el dato a mano, pero hay que pensar que en el interior más o menos las tarifas están en estos niveles, ¿no? Con incluso más arriba. Lo que pasa es que también hay un tema de reorganización de los gastos y de la dinámica de los subsidios, que venían con una lógica muy laxa, por llamarlo de alguna forma, y con poco control, y que ahora van a tener que
que ser un poco más, o se espera que sean auditados, ¿no? Esa era mi próxima pregunta, porque el tema es, Rodrigo, ¿a dónde va el ahorro? ¿Con qué tiene que ver esto? ¿Se le dejan de pagar subsidios a las empresas de transporte o al revés, no se le pagan subsidios nuevos? ¿Cómo es el asunto? ¿Es un ajuste, digamos, un ahorro fiscal o qué es? Y todavía, digamos, es difícil estimar el efecto final. Claramente va a ser un ahorro fiscal, pero lo que hay que pensar es que del costo de la tarifa, una parte es el subsidio, otra parte es la que paga el usuario, digamos, el usuario del servicio. Esa parte que paga el usuario es una fracción menor del costo del servicio. Toda la brecha la financia el Estado. Que paga el usuario cuando viaja, digamos, después la paga el usuario con los impuestos, que es otra cosa. Sí, exactamente, y ahí tenemos que entrar en toda la lógica del financiamiento del sector público y quién paga, ¿no? Por eso la pregunta, porque ahí está la primera identidad en un punto. Sí, a ver, yo creo que el hecho de que exista una tarifa social es importante y obviamente tiende a equilibrar el servicio. También hay que ser sinceros, o sea, un transporte, un viaje en subte no puede valer menos que un alfajor. No puede valer menos que un alfajor, o un viaje en tren de 30 kilómetros no puede valer menos que un alfajor, ¿no? Entonces, el desafío que tenemos que tener en mente es que los precios tienen que tener una lógica en la economía, ¿no? Entonces, de la misma forma, la electricidad, si el precio de la tarifa de la energía eléctrica no refleja el costo en algún punto, y nadie va a comprar aire acondicionados eficientes porque total no, digamos, no importa lo que termine pagando, nadie va a pagar las luces de la casa. Eso es claro. Hay una parte de concientización que la verdad, si no viene por suba de costos, no existe. Pero el problema es que no me lo estén cobrando dos veces, ¿entiende? Porque si yo no lo estoy pagando cuando viajo, pero me lo dejaron de cobrar en el impuesto, está todo bien. Es decir, porque hay una retracción de la inversión pública, y mira los eufemismos que estoy usando, para no tocar, una retracción de la inversión pública en estas cosas. Bueno, se explica, me lo transfieren a mí, que lo pago cuando viajo, en lugar de pagarlo cuando no viajo en forma de impuesto. Pero si lo estoy pagando dos veces, por eso necesito saber qué pasa con las partidas. O van a gastar lo mismo y están redistribuyendo, llevándoselo digamos, para el lado de la tarifa social. Eso lo vamos a ver con el correr de los meses, cuando efectivamente veamos las partidas de gasto y cómo se distribuyen. Digamos, todavía no es claro cómo va a ser esa distribución. Hay el componente de tarifa social, obviamente implica que para que el usuario que paga tarifa plena está de alguna forma subsidiando, ¿no? Claro. Al resto entonces, ahora, de que exista en muchas partes del mundo me parece genuino, pero con el correr de los meses vamos a ver la verdadera magnitud del ajuste, ¿no? Y ojo con asfixiar al ciudadano que subsidia, porque por supuesto que la sensibilidad social, la necesidad, etcétera, pero algo que parece muy justo, por otro lado puede terminar asfixiando. Y me vas a decir por 6 pesos, que es el precio real, sí, lo que quieras, pero se empiezan a notar estas cosas. No, ese es el punto al que iba antes, ¿no? Cuando ves la sumatoria de elementos que tuviste, o sea, la suba de los precios que tuviste desde noviembre ya del año pasado, el comportamiento que tuviste en el sector empresario, en que la verdad que no se guardó ningún aumento en términos generales, siempre hay excepciones, ¿no? Sí. Pero la verdad que los aumentos fueron muy importantes. Si le sumás la suma de tarifas y demás, el cóctel en su conjunto, y lo cierto es que las subas salariales tampoco han sido desmedidas, ¿no? Fueron más bien, en términos generales, lógicas cuando ves el impacto en términos de conjunto, y bueno, sin duda vas a tener una ahí no hay una cierta no hay una cierta, no sé qué palabra usar para eso, pero un cierto falseamiento, si querés,
una cierta infidelidad por parte del gobierno cuando de alguna manera influye precisamente en ese sentido, para que no haya un aumento desmesurado en los salarios, con la excusa de no acelerar la inflación, etcétera, etcétera, pero por otro lado sí sincera los precios, es decir, te baja el techo pero te deja subir el agua. Y yo creo que en ese frente el gobierno no actuó de manera ordenada, digamos. Me parece que no contuvo a los empresarios, contenerlos en buen sentido. Creo que debería haber habido un acompañamiento para que todos le pongan el hombro en esta coyuntura, y estamos saliendo de un sistema donde había un control muy férreo por parte del gobierno y pasamos a otro sistema donde el Estado parece ausente en las subas, ¿no? Entonces las empresas terminan haciendo lo que quieren, no es por echarle la culpa a las empresas, sino creo que hay conductas que se podrían haber articulado de otra manera, y ahí hubo fallas. De la misma forma hubo fallas en cuanto a la expectativa de inflación. Después podemos discutir cuál es la inflación relevante para mirar la dinámica de todo el país, pero me parece que ahí el gobierno tiene que trabajar en la comunicación, y sobre todo trabajar en esto que tanto se habló de la articulación entre el sector privado, las empresas y los trabajadores, ¿no? Esa idea, ese cuadro general que el gobierno expone para justificar esta medida, que es: uno, hay que hacerlo todo ahora para que en el segundo semestre en comparativa la cosa sea menor, la inflación, y el segundo es: de esta manera, en la medida que ordenamos las cuentas del Estado, dejamos de emitir y así también propendemos a que baje la inflación. ¿Es racional? ¿Podemos esperar con estos números de hoy el número que prometieron en diciembre? No. El número lo que sí podemos esperar es que en el segundo semestre la inflación vaya a ser más baja que en el primero, porque lógicamente hay componentes que se producen por única vez, saltos discretos que tienen una dinámica. Yo creo que efectivamente la inflación en el segundo semestre va a ser más baja. Ahora, no concuerdo con la lógica de hagamos todo junto en el primer semestre, y el segundo semestre parece que estuviéramos llegando a un oasis, ¿no? Y la dinámica de la economía se hace también en el día a día, con las expectativas, con la capacidad de maniobra que tienen las empresas, las familias para consumir y gastar. Si no hay demanda y buenas expectativas, tampoco los empresarios van a invertir, y ahí es donde el hilo se corta por lo más delgado, ¿no? Sí. Rodrigo, muchísimas gracias por la charla. No, gracias. Un abrazo grande. Era Rodrigo Álvarez, que es director de la consultora Analítica. Ani, me quedo pensando muchas cosas respecto de este tema. Sí. ¿Y sabés qué otro sabor me queda? No lo charlaba con Rodrigo porque no es puramente económico y no quería meterlo ahí, es una afirmación mía. Es puramente económico el anuncio, cuando en realidad habían dejado trascender, por ejemplo, que iba a haber una nueva modalidad en el tarifario, que una cierta globalidad o conexión, un replanteo de esa conexión entre los distintos medios de transporte, que eso iba a ser más fácil, nada de todo eso, solo el aspecto económico. Yo digo, ciertamente es muy importante, y en varios aspectos es la madre del borrego, lo económico, pero yo veo a este gobierno demasiado cerrado en eso, ¿se entiende? Todo lo explica técnico-cancheramente, lo decía ayer. No, todo es sí porque los números, porque, viejo, pero en la medida en que los números me empiezan a apretar, dame otras respuestas, porque si no es ese tecnocancherismo, que es distinto de la tecnocracia y de qué sé yo, es otra cosa, ya vamos a ir tratando de descubrir juntos qué es, pero es ese tecnocancherismo que a mí me deja en ascuas, hay mil cosas que no entiendo. Lo charlábamos con Rodrigo, esto de, vamos a ver cuando se imputen los gastos o los subsidios, cómo efectivamente... No, explícamelo primero. No, Rodrigo, Dietrich. Explícame primero qué estamos ahorrando,
o estamos gastando lo mismo y no estamos gastando más, no estamos actualizando el subsidio y lo vamos a subsidiar nosotros pagándolo, en realidad no es un subsidio. Pero contámela, porque necesito saberlo, no es toda una puesta en escena y nada más. Señores, contame la sustancia, ¿o no? A mí me parece que esto tiene que ver con algo puramente maquiavélico. Todas las cosas negativas desde el vamos, sí. Entonces después... Pero para el vamos es tarde. Hoy lo discutía, es cierto. Todo el mal junto de una vez y rapidito. Claro, pero para rapidito menos. Es tarde. Para rapidito es tarde. Lo debería haber hecho el gobierno anterior. Sí, por supuesto. Bueno. Pero ellos al segundo día me vas a decir no tenían los números. Te lo entiendo todo, pero si lo llevamos a la teoría, Maquiavelo es eso, teoría, yo te contesto, para temprano es tarde. El tema es que para mí, en esto que decía